Hola, nosotros somos Daniela López, Abraham Vaquero, Cristian Arteaga, Cristian de la Vega, Luis Mercado, María Portillo, Caterina Romero Galván y Juliana Romero Ballesteros. Hola a todos, bienvenidos al canal Sus Experto, en donde te acercamos al derecho sucesoral de forma sencilla y puntual. Te ayudamos si eres abogado o estudiante de derecho a alcanzar tu mejor versión profesional. En el video educativo de hoy, buscamos aclarar aquellos interrogantes que pueden surgir en el día a día, tales como los requisitos o presupuestos que una persona debe cumplir para llevar a feliz término un proceso de sucesión y así poder heredar, tanto como persona natural o persona jurídica, no olvidando en qué calidad el heredero actúa en el proceso, y así también las posibles designaciones futuras que podrían resultar. Dichos temas son de gran trascendencia desde el punto de vista del derecho y en la vida real. Entonces, comencemos. El artículo 1018 del Código Civil colombiano establece los requisitos que debe tener un asignatario para recibir la asignación que le ha otorgado la ley a título universal, es decir, que suceden al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, o el testador mediante testamento a título singular, es decir, cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, etc. Los requisitos que se deben cumplir son 3. Primero, vocación hereditaria. Segundo, capacidad sucesoral. Y tercero, dignidad. Ahora hablaremos de los requisitos para heredar como persona natural en nuestra legislación colombiana. Partimos entonces mencionando la vocación hereditaria. Esta está dada por la ley o por el testamento. Se establece que la calidad de heredero o de legatario requiere la concurrencia de 2 situaciones, y esas 2 situaciones están comprendidas en que la persona hereditaria y la persona llamada a recoger esa herencia o legado la acepte o la repudie, es decir, que ejerza su derecho de opción. Podemos mirar entonces la vocación hereditaria como esa relación que se tiene frente al causante por tener determinada condición, pero tal condición es la que va a permitirle a la persona que tiene ese derecho de reclamar la herencia o un legado, lo que nos hace inferir entonces que es más que todo una capacidad especial que permite ser titular de unos derechos hereditarios en un proceso de sucesión, lo que nos lleva a resaltar puntos como que la capacidad y la dignidad son requisitos que dependen de la vocación hereditaria y que la vocación hereditaria está dada por el legatario o por el heredero. Esta vocación hereditaria tiene unas características que son fundamentales, como la intransmisibilidad, porque es un derecho personalísimo. Lo que se puede transmitir es el derecho herencial, más no la vocación hereditaria. Su fuente está dada por la ley o por el testamento, por lo que se debe atender a la legitimidad dada en un testamento o por la ley de acuerdo a los órdenes herenciales. Su finalidad es suceder patrimonialmente al causante. Tiene una individualidad, en razón de que es personalísimo. La vocación hereditaria puede ser directa por ley o testamento o indirecta por representación o transmisión, y si yo tengo esta vocación, puedo ejercer el derecho de opción, es decir, al yo tener la vocación es que voy a tener esta facultad. Esto también hace referencia a que ese derecho de opción que se genera para cada asignación es de forma independiente, por si de forma conjunta heredo por legado o por designación de la ley. En este caso, la persona tiene la facultad de aceptar una y repudiar otra, o simplemente no y aceptarlas ambas. Ahora bien, ¿cómo se determina la vocación hereditaria? Esta va a variar dependiendo del tipo de sucesión que vayamos a tramitar. Si es un proceso testado, se establece a través de un testamento la persona o personas legatarias que gozarán de la vocación hereditaria y que finalmente sucederán al causante por su propia voluntad en vida. Y al contrario, si es por disposición legal, la vocación hereditaria se determina mediante unos órdenes herenciales, para finalmente saber quién es esa persona que está llamada a suceder. En este caso, la ley otorga vocación hereditaria a determinadas personas sobre las cuales se presume que recayeron los afectos del difunto y se lleva a cabo a través de un proceso de sucesión intestado o ad intestato. Para eso establece los órdenes herenciales, sucesivos y excluyentes, que encontramos en la Ley 29 de 1982. En el primer orden se encuentran los descendientes de grado más próximo, incluyendo los extramatrimoniales y adoptivos, artículo 1041 y siguientes del Código Civil. En el siguiente orden están los ascendientes de grado más próximo, o adoptantes más próximos como herederos principales, y también se encuentra el cónyuge o compañero permanente como heredero concurrente o accesorio. En el tercer orden están los hermanos y cónyuge o compañero permanente, ambos como herederos principales.
En el cuarto orden se encuentran los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos. Y finalmente en el quinto orden, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, representando al Estado. Ahora, para mayor claridad, mencionaremos un ejemplo de la manifestación de la vocación hereditaria. María fallece dejando un testamento en el que dispone de su patrimonio. Ella tiene 2 hijos, Ana y Juan, y un hermano llamado Pedro. En su testamento, María establece cómo se distribuirán sus bienes y plasma que Ana le deja la casa de campo, a Juan le deja su apartamento en la ciudad y a Pedro le deja su colección de arte. Entonces se deduce que Ana y Juan, como hijos de María, tienen vocación hereditaria legítima. Esto significa que incluso si no hubiera testamento, la ley les asignaría una parte de la herencia de su madre. Pedro, como hermano de María, también tiene una vocación hereditaria, pero en un grado secundario. En ausencia de hijos o descendientes, los hermanos pueden ser llamados a heredar por la ley, aunque en este caso, Pedro es llamado específicamente por disposición testamentaria. En cuanto al proceso de vocación hereditaria, con la muerte de María se apertura la sucesión y por consiguiente se activa la vocación hereditaria de sus hijos y de su hermano. El testamento de María se lee y se determinan las disposiciones específicas y finalmente se hace un llamado a heredar para que se dé la delación hereditaria, donde Ana, Juan y Pedro manifestarán si aceptan o repudian los bienes de María según lo dispuesto en el testamento. La vocación hereditaria como requisito es importante porque proporciona seguridad jurídica a las personas sobre quienes serán llamados a heredar los bienes de un causante y establece un orden de sucesión en caso de que no haya testamento, asegurando que los bienes del fallecido sean distribuidos según la ley. No obstante, concurren situaciones especiales como la renuncia. Si alguno de los herederos renuncia a su parte de la herencia, se produce una alteración en la vocación hereditaria. Y las incapacidades o indignidad. Si algún heredero es incapaz o indigno de heredar, su parte se redistribuye según lo establecido por la ley o el testamento. Finalmente, la vocación hereditaria es el primer paso en el proceso sucesorio y define quiénes tienen la posibilidad de ser llamados a heredar. En el ejemplo anterior, Ana y Juan tienen una vocación hereditaria basada tanto en la ley como en el testamento de María, mientras que Pedro tiene una vocación hereditaria específica según el testamento. La vocación se convierte en una delación hereditaria cuando se formaliza el llamado a heredar y se procede con la distribución de los bienes del causante. El siguiente requisito que debe consumarse es la capacidad y la encontramos en el artículo 10-19 del Código Civil, que establece que para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Según el artículo 10-14, pues en este nos dice que bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieran dichas personas antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Valdrán con la misma limitación en las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que los presta no haya existido al momento de la muerte del testador. Este artículo hace referencia a que la capacidad la adquiere por regla general quien exista al momento del fallecimiento del causante, es decir, quien se considera persona sujeta a adquirir derechos en ese instante. De ahí que el asignatario debe existir al mismo tiempo de la apertura de la sucesión. Bueno, al hablar del artículo 10-14 del Código Civil, nos trae una salvedad donde no necesariamente la persona debe existir al aperturarse la sucesión del primer causante, sino que bastará con que exista al abrirse la sucesión del segundo causante, que no ha aceptado o repudiado la asignación, para así poder suceder por transmisión. Por otro lado, nos habla de la apertura que requiere que cumpla una condición para poder iniciarse. Se establece que si bien la sucesión se suspende al cumplimiento de la condición, se requiere existir al momento de cumplirse la condición para así poder suceder. Personas jurídicas como asignatarios. Es de resaltar que con la expresión asignatario no se limita a las personas naturales, sino también se incluye a las jurídicas. El artículo 1009 del Código Civil permite que las personas jurídicas como asociaciones, fundaciones, sociedades y entre otras puedan ser beneficiarias de herencia y legados, siempre que estas entidades existan al momento de deferirse la herencia.
En ese orden de ideas y conforme a lo establecido en el artículo 1010 del Código Civil, el asignatario es la persona a quien se hace la asignación y para que entre las personas jurídicas dependerá de la clase de procesos. Procesos como en la sucesión intestada, por disposición legal. Solo las personas naturales pueden heredar, salvo el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que adquiere el carácter de heredero ante la ausencia de parientes o de cónyuge con vocación hereditaria. En sucesión testamentaria, tanto las personas jurídicas como las naturales pueden recibir asignaciones. No obstante, para poder recibir bienes por el modo de sucesión por causa de muerte, se requiere ser persona al momento de la muerte del causante. El término incapaces, que utiliza el artículo 1020 del Código Civil colombiano, se aplica a toda herencia o legado, las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas. Pero si la asignación tuviere por objeto de la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal dentro del término máximo de los 10 años. Y obtenida esta, valdrá la asignación siempre y cuando sea para la constitución o creación de persona jurídica. Entonces, hasta el momento se ha dicho que la apertura de la sucesión, determinada por el fallecimiento del causante o por el cumplimiento de la condición, la persona, natural o jurídica, debe existir para poder recibir una asignación. No obstante, existe una excepción, la designación de personas futuras. La figura de designaciones futuras, como su nombre lo dice, recae sobre personas de existencia probable. Son aquellas que se espera que existan. Esta excepción puede clasificarse así conforme al artículo 1019, parte final. Primero, si se sucede por derecho de transmisión, basta que la persona exista al abrirse la sucesión del que transmite la herencia. Segundo, los asignatarios póstumos que al momento del fallecimiento del causante se encuentren apenas concebidos. Por ejemplo, el caso de Juan, quien fallece dejando un testamento en el que asigna una parte de su herencia a su nieto, el hijo que su hija María está esperando. María está embarazada al momento de la muerte de Juan. Aunque el nieto aún no ha nacido, ya está concebido y por tanto es considerado un asignatario póstumo. Si el nieto nace vivo, tendrá derecho a recibir la parte de la herencia que Juan le asignó en su testamento. En este contexto, la ley protege los derechos del nieto concebido, asegurando que su parte de la herencia quede reservada hasta su nacimiento. Si el niño nace vivo, adquirirá plenamente los derechos a la herencia que le fueron deferidos. Si, lamentablemente, no naciera vivo, los derechos a esa parte de la herencia no se consolidan. Tercero, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, antes de 10 años contados desde la muerte del causante. Cuarto, los asignatarios que reciben un premio por prestar servicios importantes, aunque el que lo preste no exista al momento de la muerte del testador. Este tipo de asignación se refiere a la capacidad de beneficiar a personas o entidades futuras que cumplirán ciertos requisitos o prestarán ciertos servicios importantes después de la muerte del testador. Por ejemplo, podría dejar una parte de su herencia a una persona que se comprometa a cuidar de su tumba, organizar eventos conmemorativos o realizar alguna obra benéfica en su memoria. Por lo tanto, aunque los beneficiarios no existan al momento de la muerte del testador, por ejemplo, porque aún no se ha determinado quién prestará el servicio, pueden ser considerados asignatarios de la herencia bajo esta disposición específica del testamento. Y quinto, si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento en miras de crear una persona jurídica y previa aprobación legal, valdrá la asignación, aun cuando al momento de la apertura de la sucesión no exista dicha persona jurídica. Como último requisito para heredar encontramos la dignidad. Es aquella calidad o situación jurídica valorativa que califica a un asignatario para suceder por causa de muerte a la persona de cuya sucesión se trata. Este requisito, que presupone en la persona la capacidad y vocación sucesorial, constituye una condición de mérito para poder recoger la asignación que le ha sido deferida y que es capaz de suceder. En cambio, por otro lado, la indignidad es un vicio o anomalía en la vocación sucesoral
que impide al heredero o al legislatario retener la asignación a él deferida. La indignidad es un asunto de incumbencia privada que hace referencia a la conducta indebida del indigno en tanto implique grave atentado contra el causante o un inexcusable olvido de sus deberes para con éste. Entonces, ¿cómo se declara? Debe ser declarada por sentencia contra aquel asignatario que ha cometido ciertos actos u omisiones que eliminan su mérito para tener derecho a la asignación. Dichos actos u omisiones contenidos en el artículo 1025 del Código Civil colombiano se profundizará en un próximo video. No obstante, existen dos maneras de sanear a un asignatario de los hechos causales de indignidad que le impide recibir y reclamar la asignación y son: purga de la indignidad. De acuerdo al artículo 1032 del Código Civil, la purga hace referencia al liberar a aquel asignatario que ha incurrido en indignidad. Existe un tiempo determinado relacionado de 10 años, siempre y cuando esté en posesión de la herencia o legado. Así queda saneado por disposición legal, lo que le permite recibir y reclamar la asignación. Artículo 1030. Perdón de la indignidad. Puede ser también perdonada por el causante que haya dispuesto así en su testamento tal saneamiento de la indignación. Las causas de indignidad mencionadas en los artículos procedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciese aprobar por el difunto no tuvo conocimiento de estos hechos del tiempo de testar ni después. Ejemplos de indignidad. Contexto. Juan es un hombre adinerado que fallece y deja un testamento en el que nombra a su sobrino Carlos como uno de sus herederos. Sin embargo, antes de la muerte de Juan suceden ciertos eventos que pueden afectar la capacidad de Carlos para heredar. Hecho 1. Mala conducta de Carlos. Carlos, con la intención de obtener la herencia de su tío antes de tiempo, atenta contra la vida de Juan, aunque no logra asesinarlo. Demanda por indignidad. Tras la muerte de Juan, uno de los otros herederos, su hermano, Pedro, presenta una demanda ante el juez de familia porque Carlos se ha declarado indigno de heredar. O un proceso judicial. El tribunal revisa las pruebas y concluye que Carlos efectivamente cometió un intento de homicidio contra Juan. Fundamento legal. Una de las causales que establece el artículo 1025 es el que cometió homicidio o atentó contra la vida de la persona cuya herencia se trata. Resultado: declaración de la indignidad. El juez declara a Carlos indigno de heredar la parte que le correspondía de la herencia de Juan. Efecto de la declaración: Carlos pierde todos los derechos sobre la herencia que se redistribuirá entre los demás herederos conforme a la ley o al testamento. Para que la indignidad tenga efecto es necesario que se presente una demanda y se realice un juicio donde se pruebe la causal de indignidad. Una vez declarada la indignidad, el heredero pierde su derecho a heredar y esta pérdida es retroactiva al momento de la muerte del causante. Este ejemplo ilustra cómo un comportamiento grave y reprochable como intentar asesinar al causante puede llevar a la exclusión de un heredero. No obstante, si existe perdón del causante, puede sanear la indignidad antes de morir. Juan decide perdonar a Carlos por su intento de homicidio y expresa su perdón de manera explícita y documentada. Efecto del perdón: a pesar de su conducta, Carlos no será excluido de la herencia porque la causa de indignidad ha sido saneada por el perdón expreso de Juan. Herencia: Carlos mantiene su derecho a heredar según lo establecido en el testamento de Juan. Amigos expertos en sucesiones, ha sido un placer compartir con ustedes este valioso contenido sobre los requisitos para heredar. Esperamos que la información haya sido útil y esclarecedora para todos, pero como siempre en Sus Expertos no nos detenemos aquí. Prepárense para el próximo video donde profundizaremos en un tema igualmente relevante, la dignidad sucesoral y la indignidad sucesoral. Manténganse al tanto de nuestro canal para seguir aprendiendo juntos sobre el fascinante mundo de las sucesiones y herencias. Hasta pronto y que la sabiduría sucesoral esté siempre de su lado.